¿Qué tal? ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. ¿Cómo les fue en esta semana que transcurrió con mucho trabajo, con muchas prisas, con mucho estrés? Pero pues afortunadamente ya aquí de nuevo con todos ustedes. Quiero agradecerles a los nuevos integrantes del grupo de sistemas de gestión de la calidad. Es muy grato para nosotros saber que sigue incrementando nuestra comunidad del grupo en Perú, en Chile, en Estados Unidos tenemos una persona más, Bolivia, Ecuador, Brasil, Suiza, Colombia, Costa Rica, Italia y Paraguay. La verdad es que para nosotros es muy grato saber que estamos alcanzando pues a otros sitios donde nuestros temas y las dudas que surgen durante la charla están surtiendo efecto. Arlene, muchísimas gracias, bienvenida, buenas tardes. Jesus también, como siempre, te agradecemos mucho, eres uno de nuestros participantes muy activos. Gracias por toda tu colaboración. Si me apoyan diciendo si se escucha muy bien el sonido, estoy en un lugar donde hay demasiado ruido, pero por favor ayúdenme diciendo si el sonido es claro. Zoila, muchísimas gracias, bienvenida nuevamente a esta transmisión en vivo. El día de hoy vamos a abordar el tema de acciones para abordar riesgos y oportunidades, específicamente con lo relacionado al numeral 6.1 de la norma ISO 9001 versión 2015. ¿Se acuerdan que tenemos una encuesta pendiente? ¿Se acuerdan que tenemos por ahí haciendo un estudio de quiénes son los que más están en el grupo, qué sector es el que más tiene participantes? Y bueno, pues hasta ahorita que quiero comentarles que tenemos un empate entre el sector farmacéutico y entre el sector de alimentos. Y bueno, pues finalmente la encuesta sigue activa. Esperemos que en el siguiente, o bueno, que en los siguientes días podamos ya poder cuantificar, cuantificar a todas las personas que son parte del grupo. Mar Pérez, muchísimas gracias, bienvenida por estar aquí. Y bueno, en esta ocasión que vamos a abordar el requisito de acciones para abordar riesgos y oportunidades, recuerden que en el grupo de sistemas de gestión de calidad ahorita me están ayudando a cargar alguna información que va a ser de apoyo para este tema. Finalmente no es otra cosa, les recomiendo que siempre que estemos en una charla traigan a la mano su norma, en este caso la ISO 9001 en su versión 2015, que también tengan a la mano algunos documentos que puedan ser de apoyo y que ustedes puedan ir revisando durante la charla como para que puedan salir dudas específicas. El día de hoy, pues al abordar acciones para abordar riesgos y oportunidades dentro del sistema de gestión, lo que vamos a hacer es tratar de irnos hacia la parte de planeación, porque finalmente el numeral 6.1 sigue siendo parte del planear del sistema de gestión de la calidad. Y recuerden que ese planear dentro del ciclo de la mejora continua está el numeral 4, 5 y 6 de la norma. Entonces en el numeral 6 seguimos con la parte del planear, y en este caso la norma nos habla acerca de que necesitamos considerar algunas acciones que nos permitan involucrar aquellos riesgos, pero también aquellas oportunidades que están involucradas dentro del sistema de gestión de la calidad. Y bueno, agradeciendo también a las nuevas personas que se van integrando. Rogelio, muchísimas gracias por estar presente como siempre también en todas las transmisiones. Yo espero que sea algo muy valioso para ustedes. También quiero agradecerles que hemos tenido varias participaciones digamos vía Facebook, a través de los mensajes inbox, y también a través de los mensajes en WhatsApp. Hemos tenido bastante participación. Muchísimas gracias, espero que sea pues de utilidad para todos ustedes los temas que se están abordando. Y bueno, pues ya nada más, no sé si me falte algo de la introducción, creo que no. Vamos a arrancar ya directamente con el tema. Parte de los requisitos de la norma ISO 9001 en su versión 2015, en el numeral 6.1, nos establece que la organización
requiere considerar algunas acciones para abordar riesgos y oportunidades durante la planificación del sistema de gestión de la calidad. ¿Qué significa eso? Bueno, recuerdan ustedes que ya hablamos, por aquí tenía las fechas, ya las vi, ya en pláticas anteriores, en seminarios anteriores en línea, tuvimos el 20 de marzo el tema del análisis del contexto. Hoy lo vamos a mencionar porque finalmente la norma me dice que necesito considerar algunas acciones para abordar estos riesgos y oportunidades, y dentro de esas acciones está lo que ya hablamos en el análisis del contexto, numeral 4.1. También nos dice que consideremos la parte, el numeral 4.2, que es la cuestión de los requisitos de las partes interesadas. Ese tema también ya lo abordamos, el 27 de marzo del presente, y por lo tanto yo les invito a que, por favor, terminando la transmisión o cuando estén elaborando, digamos, o ajustando su sistema de gestión de la calidad, recurran a esos temas que ya hablamos, para que puedan tener una mejor perspectiva de lo que se requiere para el sistema de gestión de la calidad. Bueno, entonces voy a empezar hablando acerca del numeral 6.1, en el cual pues la norma nos dice que la organización necesita considerar, o al planificar el sistema de gestión de la calidad, necesita considerar las cuestiones relacionadas con el análisis del contexto. Ya dijimos que es la situación en la que se encuentra la organización. En pocas palabras, ¿en dónde está parada? ¿Cuál es su situación tanto interna como externa? ¿Cuáles son sus fortalezas? Recuerden que en aquella vez hablamos acerca de que podemos hacer un análisis FODA, sí, no es la única herramienta, pero un análisis FODA para el análisis del contexto puede ser muy adecuada y muy sencilla de utilizar. Entonces, en aquel entonces hablamos de que se podía usar el análisis FODA. También recuerden que el 27 de marzo hablamos acerca de las partes interesadas. En este caso, recuerden que incluso hasta se les quedó que hicieran una lista de sus partes interesadas, que hicieran una lista de los requisitos que ustedes tienen que cumplirle a cada una de las partes interesadas que identificaron. Bueno, pues si se les olvidó, quiero decirles que como en todo sistema de gestión, todo está completamente vinculado, y en este caso pues los vamos a necesitar para poder, o para que ustedes puedan realizar una adecuada planificación del sistema de gestión de la calidad. Y bueno, entonces ya que hicimos ese comercial de que ya tenemos esos temas planteados anteriormente, pues bueno, ¿cómo es que lo vamos a considerar? Fíjense bien, en el requisito de la norma dice que es necesario abordar las cuestiones relacionadas con los riesgos y las oportunidades con el fin de que, de asegurar que el sistema de gestión de la calidad pueda lograr los resultados previstos. Y la pregunta es, ¿cómo hacemos esto? Platíquenme, ¿cómo lo hicieron ustedes? Porque finalmente esta norma, la versión 2015, pues ya tiene pues bastante tiempo, ¿verdad? Realizándose. Prácticamente todos los sistemas de gestión que existen ya son con esa norma. Algunos que pudieron haber quedado rezagados en la versión 2008, pues a estas alturas ya debieron de haberse terminado. Y bueno, pues entonces, ¿cómo lo hicieron ustedes? Platíquenme. Quiero saber en realidad cómo es que cubrieron este requisito. ¿Por qué? Porque la verdad es que se dice fácil, y la verdad es que anteriormente lo que hacíamos era planificar nuestros procesos, hacer un famoso, ¿cómo se le llamaba? Un mapeo de procesos, la famosa casa de la calidad, sí, finalmente la interacción de nuestros procesos, ¿no? En este caso, sí es muy importante que hagamos toda la interacción de los procesos para que sepamos cómo es que se están vinculando unos con otros, pero algo que hay muy importante es que proceso tras proceso, recuerden cuál es la definición de proceso: conjunto de actividades
que están mutuamente relacionadas o que interactúan y que requieren entradas para generar una salida o un resultado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿dónde es donde vamos a abordar esos riesgos y oportunidades? Generalmente tendrían que ser en las entradas. Si ustedes van al grupo de sistemas de gestión de la calidad, ya deben de tener por ahí el material en el cual yo ya lo estoy viendo aquí, no sé si ustedes también ya lo puedan ver, si nos pueden confirmar también. ¿Para qué? Para que pues sea un poco de más ayuda, pero finalmente la forma tradicional del proceso que manifiesta la famosa cajita, ¿verdad? Donde tiene una flecha al inicio y una flecha al final, pues bueno, esa flechita me está identificando que mi proceso tiene diversas entradas o que tiene al menos una entrada. Y que esta entrada, recuerden que ¿qué tiene que pasar con esta entrada? Tiene que ser inspeccionada. ¿Por qué? ¿Por qué tendría que ser inspeccionada esta entrada? Para evitar que productos o entradas no conformes se estén filtrando al proceso. Y entonces, ¿dónde es donde nosotros tendríamos que estar abordando estos riesgos y oportunidades? Finalmente pueden ser en la entrada. Digo, normalmente los riesgos tendrían que ser en la entrada. Las oportunidades probablemente puedan ser en cualquiera de las etapas o en la salida. Principalmente si lo vemos en la entrada sería bueno. Y bueno, aquí retomando un poco, por ejemplo, ¿cómo hemos considerado o cómo hemos definido, más bien, cómo la norma ha definido la cuestión de un riesgo? ¿Qué es un riesgo para la norma ISO 9001? Un riesgo para la norma ISO 9001 es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos de la organización, ¿de acuerdo? Entonces, el hecho de que nosotros abordemos los riesgos en cada uno de los procesos significa que vamos a considerar esos efectos que pudieran estar causando incertidumbre para el cumplimiento de los objetivos. Entonces, ¿cómo es que nosotros, me preguntan vía WhatsApp, que dónde puede ver la definición de riesgo? Bueno, recuerden que eso está normalmente en sus normas, pero si no, recuerden que en la sesión el 1 de mayo, tuvimos el tema de gestión de riesgos y ahí definimos cómo se están considerando los riesgos. Entonces nada más confírmenme por favor si todos tienen ya acceso a esa información, si ya tuvieron el tiempo de revisarlos, si ya tuvieron el tiempo de armar incluso un borrador de la matriz de riesgos que dijimos que íbamos a estar elaborando, ¿verdad? Entonces, parte de la información que va a alimentar la matriz de riesgos es esta consideración que vamos a hacer a lo largo de todos los procesos, es decir, los riesgos y las oportunidades por proceso. Y entonces, ¿qué significa aquí o qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tendríamos que primero partir de tener identificados todos nuestros procesos, las entradas que le corresponden al proceso y las salidas que le corresponden a ese proceso. En este caso, lo que tendríamos que hacer es definir esas entradas que ya identificamos, cuáles son sus características de aceptación o cuáles son sus criterios de aceptación, porque no puede venir, por ejemplo, ¿no? Si vamos a hacer una sopa, ¿qué necesitamos para hacer esa sopa? Necesitamos jitomates, necesitamos cacerolas, necesitamos aceite, necesitamos la propia sopa de pasta, ¿verdad? Y entonces, ¿puede ser cualquier jitomate? No, tiene que ser a lo mejor el jitomate que tenga cierta talla o cierto tamaño, cierta coloración. Si yo tengo un jitomate verde, pues por supuesto, ¿qué diríamos ahí? No se puede utilizar para hacer la pasta o para hacer la sopa. ¿Por qué? Porque seguramente le dé un sabor amargo, le dé un sabor, no sé, diferente al que yo necesito o al que yo espero, a la salida esperada de mi sopa, ¿de acuerdo? Entonces, si nos enfocamos en un proceso tan sencillo como es tendríamos que entonces definir las características de cada una de las entradas a mi proceso. Y entonces, ahí es donde entra la primera parte de los riesgos. Abordar qué es lo que podría ser que yo acepte una entrada
que no cumple con sus características, ¿no? Y parte de lo que vimos en la parte de gestión de riesgos el 1 de mayo fue analizar cuáles serían las acciones de prevención que estaríamos implementando, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, lo que tendríamos que ver es cuáles son las características de entrada que podrían estar impactando en la entrada a mi proceso. Entonces, necesitamos primero definir. La duda es, ¿y cómo considero esas características o cómo abordo los riesgos? Pues tiene que ver con el tipo de entradas que tú necesitas para cada proceso. Y entonces, de acuerdo a esos criterios de cada entrada, vamos a determinar qué es lo que podría pasar si se me filtra una entrada que no viene o que no cumple con las características de aceptación para la entrada. Y entonces, si no cumple o no se inspeccionó de una manera satisfactoria, ¿qué va a estar pasando? Va a integrarse un elemento de entrada que no cumple con las características y que por lo tanto vamos a estar trabajando en el proceso con algo que ya viene afectándonos a la integridad del producto o del servicio, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros determinemos qué es lo que podría ser que mis entradas vengan en mal estado. ¿Cuáles son los riesgos que se involucran en este proceso? Principalmente en la entrada, y luego ya durante la ejecución de las actividades también podríamos ver qué es lo que podría salir mal, y todo de una manera un poco más sencilla, sin complicarnos tanto. Fíjate cuáles son las características que deben de cumplir, y si esas no se cumplen y la causa por la que no se pueden cumplir, entonces eso me está representando un riesgo, ¿de acuerdo? Hasta aquí, bueno, voy a leer algunos textos, bienvenido Rogelio Aguilar, creo que ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Muchas gracias. Jesús Frankie Rivers, también muchísimas gracias por estar aquí. Tengo a la maestra Alquicira, muchas felicidades maestra Alquicira por el día de hoy, Día del Maestro. Estamos festejando nuestro día, aunque yo lo festejé desde el 3 de mayo, porque también fue Día del Maestro, ¿verdad? Doble festejo para nosotros. Entonces, felicidades maestra, muchísimas gracias por estar aquí. Rolando, bienvenido. Dulce, me da mucho gusto verte nuevamente en esta charla. Ociel, también bienvenido, muchísimas gracias. Y Ociel nos pregunta que ¿cuántas oportunidades igual se convierte en un riesgo o depende del auditor? No comprendo la pregunta, Ociel, si me ayudas ampliándola un poquito. ¿Cuántas oportunidades? Si me preguntas cuántas oportunidades necesito considerar en cada proceso, las que tu proceso te marque. O sea, aquí en realidad no debería de haber criterios para ver si depende del auditor o no. Recuerda que nosotros estamos trabajando sobre el diseño del sistema de gestión de la calidad, y entonces si el auditor le parece que fueron pocos, bueno, entonces nos tendrá que ayudar justificando el por qué identificó él otros riesgos que a lo mejor nosotros no pudimos ver. Pero en realidad aparte de los riesgos y de las oportunidades, no tendría por qué depender del criterio del auditor. No sé si a eso te refieres. Ahora, por un lado están los riesgos y por otro lado están las oportunidades. De cierta manera, las oportunidades son todos aquellos aspectos positivos que podríamos aprovechar dentro de nuestros procesos, y las cuestiones de los riesgos son todas aquellas, como su definición lo dice, aquellas cuestiones que ponen en duda o que generan incertidumbre para el cumplimiento de los objetivos del proceso. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, en este caso, ¿cuántas oportunidades o cuántos riesgos debo de considerar? En realidad, pues, serían los que tu proceso identifique, ¿no? Aquí no hay regla de que tiene que ser 1, tiene que ser 2 o mínimo 5. Lo que sí es un hecho es que siempre va a haber al menos uno. Eso sí, al menos una oportunidad, al menos un riesgo, eso sí siempre a lo mejor puede haber. ¿Por qué? Porque está difícil que tú digas, para este proceso no tengo riesgos. Porque para todos los procesos requieres una entrada, y una entrada tiene que ser que se cumpla con ciertas características. Entonces, si esas características no se cumplieron, pues entonces ya tenemos ahí un problema, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si por ahí va tu duda, Ociel. Espero me confirmes. Yolanda, muchísimas gracias por estarte conectando. Un saludo allá a todos en Monterrey. Ahora no estamos en Monterrey, ahora estamos en la Ciudad de México.
disfrutando del olor a la lluvia, que bueno, bien nos hace falta, ¿verdad? Y bueno, ¿qué es importante que consideremos dentro de este aspecto de abordar los riesgos y las oportunidades? La norma me dice que necesitamos asegurar que el sistema de gestión de la calidad pueda lograr los resultados previstos. Y entonces todo aquello que se interponga en ese logro de los resultados puede ser un riesgo. Todo aquello que me ayude a acercarme más a esos logros esperados, a esos resultados previstos, es una oportunidad, ¿de acuerdo? Entonces estaríamos viendo que cada uno de los procesos debería definir su propio riesgo, cada uno de los procesos debería definir la propia oportunidad que se está representando para mejorar o acercarnos a cumplir con los objetivos del proceso, ¿de acuerdo? También nos dice que necesitamos abordar estos riesgos y oportunidades con el fin de aumentar los efectos deseables. ¿Qué quiere decir eso? Aumentar las probabilidades de que siempre estemos alcanzando los resultados esperados dentro de la organización. Y también nos tiene que permitir prevenir o reducir el efecto de situaciones no deseadas. En este caso es, si yo hago una adecuada identificación de los riesgos en mi proceso, puede ser a la entrada, puede ser a lo mejor durante la realización de actividades, en la salida puede haber riesgos, sin embargo, más bien ahí, si ya están en la salida, fíjense bien, o sea, si hay un riesgo que se me esté presentando, si ya está en la salida, en realidad ya no es un riesgo, ya es un problema, ya es una no conformidad. Los riesgos siempre van a ser de una manera preventiva, por eso son riesgos, porque todavía no suceden. Acuérdense que un riesgo es el efecto que pudiera haber sobre o la incertidumbre que podría haber sobre el no cumplimiento de mis objetivos. Pero es la incertidumbre, no es ya la confirmación de que no se alcanzaron los objetivos, ¿de acuerdo? ¿Sí nos va quedando claro? Entonces, si yo tengo riesgos o existen probabilidades de que los objetivos no se cumplan, entonces necesitamos identificar cuáles son los riesgos que se nos están presentando y gestionarlos. Puede ser a través de una matriz de riesgos, puede ser a través de cualquier metodología que ustedes decidan implementar, una MEF, un COSO, dependiendo de los procesos a los que estén relacionados. Pero finalmente sí es importante que nos ayudemos de una metodología para gestionar riesgos. Hay personas que me ha tocado ver que gestionan riesgos a través de un FODA. Sí, a través de un FODA puedo identificar esos riesgos, pero gestionarlos no es muy conveniente porque un FODA por sí solo nada más es una identificación, ¿de acuerdo? De fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Cuando ya identifiqué mis amenazas y mis debilidades, de cierta manera, esos serían como los riesgos que me están representando. Y recuerden, ya lo vimos en la sesión de análisis del contexto el día 20 de marzo. Entonces necesitamos identificar qué metodología es la más adecuada para la organización con el fin de administrar o de gestionar efectivamente los riesgos identificados y lograr que de verdad se haya mitigado el impacto sobre los intereses de la organización, sobre los resultados que espera la organización. Si no fue suficiente y aún así incurrimos en una no conformidad porque el riesgo realmente sí nos impactó, entonces sería cuestión de implementar acciones de contingencia y finalmente pues siempre ir más allá, ¿no? Implementar nuestras acciones correctivas a través de un análisis de causas para saber qué tanto está impactando y cómo es que se pudo haber o se tendría que gestionar para evitar su recurrencia, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, hasta aquí también la norma me dice que necesito abordar las oportunidades y riesgos, los riesgos y oportunidades para lograr la mejora del sistema de gestión de la calidad. Y como lo hemos dicho, pues a través de todas las acciones, tanto de mejora como las acciones correctivas, estamos apuntando a la mejora del sistema, que eso la norma ISO 9001 lo abarca literalmente ya en el numeral 10 de la norma, ¿no? La organización debe planificar las acciones para abordar
los riesgos y las oportunidades. Fíjense bien, lo primero que me dijo la norma es que necesito abordar, identificarlas, ¿no? Ya identifiqué mis riesgos, ya identifiqué mis oportunidades, y entonces, ¿qué voy a hacer? El siguiente requisito me dice que debo de planificar las acciones para abordar estos riesgos y estas oportunidades. Y entonces tenemos que definir en alguna parte del sistema de gestión qué voy a hacer qué acciones voy a tomar o qué acciones va a tomar la organización para mitigar los riesgos que se estén presentando en cada uno de los procesos o en las etapas del proceso donde se identificaron los riesgos, ¿de acuerdo? Y también necesitamos planificar la manera en la que se va a integrar a lo largo de toda la organización estas acciones que se van a planificar. ¿Qué quiere decir esto? Que no nada más es cuestión de calidad, que no nada más es cuestión del proceso de producción o el de proceso de operación, sino que todos los que estamos en el sistema de gestión somos responsables de gestionar estos riesgos, ¿de acuerdo? Hasta aquí no sé si tengan dudas. Y luego viene lo más crítico, lo más importante. Necesitamos planificar, como lo dice la norma, cómo es que vamos a evaluar la eficacia de las acciones tomadas para prevenir los riesgos. A lo mejor podríamos decir que el simple hecho de que no haya incidencias en los riesgos, en los problemas identificados a través de la gestión de riesgos. Bueno, pues entonces necesitamos documentarlo y decir con qué frecuencia vamos a estar considerando evaluar estas incidencias o esta eficacia de las acciones que se tomaron para gestionar los riesgos y las oportunidades que tuvimos a lo largo del sistema de gestión de la calidad. Algo que también la norma ISO 9001 nos marca es que las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades deben de ser proporcionales al impacto potencial en la no conformidad. Es decir, ¿qué tan grave va a ser que ocurra esta no conformidad? Y eso, si ya aplicamos una metodología de gestión de riesgos, por ejemplo, una MEF, análisis de modo efecto de fallos, es muy fácil tenerlo porque la propia metodología ya me incluye el cómo ponderar mis riesgos, ya me incluye también cómo debo de analizar qué tanto está impactando o no en el sistema, o en la calidad, del producto o del servicio, y propiamente en el sistema de gestión de la calidad, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante que se considere durante toda la gestión de riesgos que a problemas grandes o a problemas severos muy graves tenemos que tomar acciones muy grandes, ¿de acuerdo? O sea, no puedo quedarme con que, ¿sabes qué? Se dañó la máquina tal y por lo tanto se paró la línea. Entonces, ¿qué debo de tener ahí? Acciones para abordar esos riesgos. O tengo un equipo de respaldo, o tengo un grupo de personas que están preparadas para venir y hacerme la reparación en el momento y que la línea no pare, porque entonces estaríamos impactando en la línea de producción, en la producción que está programada para este día, por ejemplo, ¿no? Ahora bien, supongamos que ya vino y nos repararon la máquina. ¿Qué inspección es la que tendríamos que hacer para verificar que la máquina no contenga residuos de alguna herramienta, de alguna cuestión química o algún aceite, algún residuo que pudiera impactarme a mi producto? Y entonces, ¿qué acciones estamos tomando para abordar los riesgos que nos representa el hecho de realizar un mantenimiento durante la línea de producción andando? ¿O cuál es la situación que nos está, o cuáles son los riesgos que nos está vinculando el hecho de que tenga que ingresar una persona de mantenimiento a la línea? O sea, sobre todo cuando estamos en áreas o en líneas de fabricación que requieren ciertas condiciones de higiene o de esterilidad, ¿de acuerdo? Entonces, todas esas cuestiones que para nosotros son muy naturales y que en realidad siempre hacemos, lo único que tendríamos que hacer es asegurarnos de que pasen al papel y que se planifiquen de una manera eficiente, es decir, que de verdad nos ayuden a prevenir estos riesgos. ¿Hasta aquí voy bien? No sé si me pudieran ayudar, o si él ya no supe si fue clara la duda, la respuesta que tuvimos. Adri Lumbreras, muchísimas gracias por estar aquí, un saludo.
Ote Falcon, bienvenido. Gracias también por estar ya aquí con nosotros. Me faltan algunas caras por ahí que no alcanzo a ver. Lore, si andas por ahí, por favor, ayúdame con tu saludo. Y bueno, Ruth también, hoy no te veo, Ruth, ayúdame por si andas por ahí para poder verte. Comentábamos que recuerden que nosotros ya analizamos el análisis del contexto de la organización, ya hicimos el análisis del contexto de la organización, y recuerden que dentro de ese análisis del contexto de la organización se analizaron cuestiones internas, ¿verdad? Esas cuestiones internas son las que me permiten ver cuáles pueden ser mis oportunidades, cuáles pueden ser mis riesgos ante este requisito. Pero si yo utilicé un análisis FODA, entonces durante ese análisis las cuestiones internas me permitieron determinar fortalezas y debilidades, ¿de acuerdo? Pero para este requisito 6.1 de la norma, pues puedo considerar que son mis riesgos y mis oportunidades dentro del proceso del sistema o dentro del sistema de gestión de la calidad. ¿Hasta aquí voy bien? Muy bien, gracias a ti, maestra, muchísimas gracias. Bien, entonces, ¿cómo podemos asegurarnos que esto esté implementado? Bueno, lo que yo haría o lo que yo recomendaría hacer es que primero pidamos a todos los líderes de proceso, a todos los dueños de proceso, que se pueda tener digamos, definido un proceso documentado, ¿de acuerdo? Que se pudiera tener identificado cuál es la entrada de mi proceso, cuál es el conjunto de actividades mutuamente relacionadas que se van a desarrollar en ese proceso y, por supuesto, cuáles son las salidas que ya se tienen previstas para ese proceso. Y que cada dueño de proceso tenga bien definido sus entradas, sus salidas, y que las características de las entradas como de las salidas estén bien definidas, de tal manera que sea más claro ver cuáles son los riesgos que me llevarían a lo mejor a aceptar una entrada que no cumple y por lo tanto a tener una salida no conforme, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante que los dueños de procesos se encarguen de documentar esta parte y que a su vez vayamos haciendo el traslape, por ejemplo, de que, ok, ya se identificó este riesgo, ¿qué podría o qué acciones estamos implementando de manera rutinaria para evitar incurrir en un problema ocasionado por ese riesgo? ¿De acuerdo? Entonces, los propios dueños del proceso son quienes nos tienen que ayudar a identificar estas situaciones de tal manera que podamos hacer una implementación eficiente de este requisito. Recuerden que esto es responsabilidad de toda la organización, no solamente del agente de calidad, es responsabilidad de todos los que estamos participando en el proceso, ¿de acuerdo? Luzma, buenas noches, muchísimas gracias por estar aquí, bienvenida. Inés, no alcanzo a verte también, si andas por ahí, mándame un saludo para ver si andas por acá. Sobre todo, muchísimas gracias a todos por estar participando. En este momento vamos a lanzar una pequeña convocatoria para todos aquellos que se quedaron desde el 1 de mayo, que no pudimos, o bueno, que hablamos de la gestión de riesgos y que se nos pasó también el tiempo rapidísimo. Les comento que para el próximo viernes 24 de mayo vamos a tener una sesión de elaboración de estas matrices de riesgos y vamos a tener una sesión en la cual vamos a abordar el cómo identificar estos riesgos en mis procesos. Seguramente también está encaminado este requisito porque va pegado, o sea, desde este requisito parte todo. Aborda riesgos y oportunidades y luego gestiónalos, establece acciones, y el establecer las acciones es hacer esa gestión de riesgos. Entonces, si ustedes quieren participar, escriban en el grupo. Recuerden que para el grupo, para toda la gente que es parte del grupo de sistemas de gestión, va a haber consideraciones especiales, va a haber a lo mejor seguramente un súper descuento para que puedan asistir de manera presencial a una sesión en el cual revisemos esta parte de cómo estamos planeando el proceso, cómo estamos abordando los riesgos y oportunidades en los procesos en el sistema de gestión desde este punto de planificación, y por supuesto
cómo podríamos estructurar una metodología para poder gestionar estos riesgos dentro del sistema y que de verdad se haga una implementación que permita que las acciones que tomamos realmente sean eficaces o eficientes, ¿de acuerdo? Bueno, eficaces porque nos van a evitar que incurramos en un riesgo, ¿de acuerdo? Gerardo, muchísimas gracias por estar aquí, buenas noches. Barbarita, muchísimas gracias. Claro que sí te puedes inscribir todavía. Si pueden entrar a la página de www.ceacmex.com, esa es nuestra página, ahí pueden descargar el formato de inscripción para que nos lo manden. De todas maneras vamos a estar haciendo difusión en el grupo, también vamos a estar haciendo difusión vía WhatsApp, aquellos que les llegue la información por vía WhatsApp, pues también va a estarles llegando de manera oportuna la inscripción. Si son parte del grupo, entonces se harán acreedores a una pequeña promoción que va a estar por ahí. Y recuerden que estamos haciendo llegarles información en el grupo. Me interesa que por favor nos ayuden a que sigan contestando la encuesta de cuál es el sector que tiene más, ahora sí que más participación en nuestro grupo, porque vamos a ir preparando información que nos ayude a atender a la mayoría de todos ustedes y que podamos solucionar estas dudas. Bien, bueno, con relación a la parte de la planificación, de cómo abordar riesgos y oportunidades, ¿tenemos alguna duda, alguna situación? ¿Cuáles serían mis evidencias de la implementación de este requisito? Vamos a ver, si desde el principio me dice que para abordar los riesgos y las oportunidades necesito considerar lo que fue el análisis del contexto, entonces para empezar necesito tener evidencia de que se hizo un análisis del contexto, es decir, que se determinaron cuestiones internas, cuestiones externas que son pertinentes para los objetivos de la organización. Ese es un registro que va aparte porque viene del numeral 4.1, ¿de acuerdo? Y luego viene otra evidencia que necesitamos, tomen nota porque aquí recuerden que todo está completamente vinculado. La siguiente evidencia que necesitamos tener es aquella lista de partes interesadas que elaboramos el 27 de marzo, ¿sí se acuerdan? Esa lista que nosotros elaboramos el 27 de marzo y que nos permitió hacer un listado o una identificación de las partes interesadas y de sus requisitos, bueno, pues que entonces también tenga esa lista. ¿Por qué? Porque para abordar los riesgos y las oportunidades en cada uno de mis procesos, necesito asegurar que eso también ya está alineado a las estrategias generales de la organización, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? Después, ¿qué otros requisitos vamos a tener? Pues propiamente los riesgos identificados, las oportunidades identificadas en cada uno de los procesos y seguido por las acciones que vamos a implementar para poder abordarlas. Entonces, se dan cuenta, esto puede ser mediante una simple gestión de riesgos. Entonces, basta con que ustedes tengan una gestión de riesgos donde hayan demostrado que se abordaron estos riesgos y oportunidades a lo largo de todos los procesos y con eso ya puedo tener o estar ayudando a que se consideren esos riesgos y que dentro de la organización de verdad no caigamos en esas no conformidades. Recuerden también que nosotros necesitamos trabajar para la organización. Quienes estamos diseñando el sistema de gestión de la calidad, lo que tenemos que hacer es trabajar para la organización. No podemos estar trabajando para los auditores. No puedo estar trabajando de tal manera que yo diga, ¿sabes qué? Como el auditor me lo va a pedir así, lo voy a hacer de tal manera. ¿Por qué? Porque recuerden que los criterios del auditor pueden cambiar. Recuerden que los criterios del auditor pueden estarse o ser diferentes dependiendo del enfoque que ellos tengan y entonces pues no le voy a dar al tino. Entonces lo que es más importante en este caso es que trabajemos realmente para las necesidades que tiene la organización y con base en eso, cada vez que tenga una auditoría podamos estar fundamentando el por qué se hizo así dentro del sistema, ¿de acuerdo? Bien, Ote Falcon dice que en el enfoque
basado en procesos, perdón, ahorita leo lo de WhatsApp. En el enfoque basado en procesos se demuestra la interacción de procesos a través de del desarrollo de CIPOC. Sí, ciertamente puedes hacer tu interacción a través de un diagrama CIPOC, por supuesto. Puedes hacer también a lo mejor una casa de la calidad. Ahora sí que la herramienta que ustedes utilicen para interactuar o para estar, digamos, haciendo todos sus procesos, esa, pues bueno, depende de la organización, depende de lo que ustedes quieran y depende de lo que requiera el proceso o la propia organización. Y luego dice, algunas organizaciones desarrollan mapas de proceso. Se puede utilizar el documento 544 R03, nada más si nos ayudas con esa referencia, ese documento, ¿quién lo emite? No me suena ahorita la referencia, la verdad es que por números es muy difícil que yo reconozca un documento. Si me ayudas un poco más con la información. Soy malísima para recordar números o claves porque manejamos tantos temas que la verdad es que a menos que me des más información lo pueda relacionar. Y bueno, ¿se puede utilizar un documento de planes de calidad? Sí, por supuesto, aunque el plan de calidad va más enfocado a la cuestión estratégica. Entonces yo sí utilizaría un plan de calidad, pero lo utilizaría para dar seguimiento a las acciones que surgieron del análisis del contexto realizado ya en el numeral 4.1, ¿de acuerdo? Entonces, un análisis o un plan de calidad para poder demostrar que consideré los riesgos y las oportunidades, la verdad es que yo creo que se quedaría un poco corto. Lo que yo haría es a lo mejor una matriz de riesgos. Una matriz de riesgos es muy básica y ahí puedes abordar todo lo que la organización requiera, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, puedes usar una matriz de riesgos que te permita establecer cuáles son las acciones que has tomado, cuáles son los riesgos considerados en cada uno de los procesos. Ahora bien, si le llamas, de acuerdo con la norma para planes de calidad, el plan de calidad tiene ciertas características. Si tú, Ote Falcon, consideras que a lo mejor un plan de calidad es a algo que mucha gente le llama plan de calidad, pero en realidad es una ficha de proceso, sí lo puedes usar en una ficha de proceso, y en una ficha de proceso puedes establecer tu proceso, es decir, cuál es tu proceso clave, cuáles son las entradas, quién es el proveedor de estas entradas, cuáles son tus salidas, quién es el proveedor de estas salidas, de acuerdo, quién es el receptor de estas salidas, y también puedes decir cuáles son las características de evaluación para tus entradas, cuáles son los riesgos identificados, cuáles son las oportunidades identificadas para ese proceso, quiénes son los dueños del proceso, qué otra cosa, qué recursos se necesitan para poder ejecutar este proceso, etcétera. Tú le puedes poner ahí todo lo que necesites considerar y finalmente te está ayudando a integrar todo lo que la organización necesita para asegurar de verdad que se están cumpliendo los objetivos de cada uno de los procesos, ¿de acuerdo? Hasta aquí no sé si tengan alguna duda. Barbarita, ¿dónde puedo consultar las fichas de proceso? Mira, hay una norma que nos habla específicamente de los planes de calidad. Si quieres, ahorita al final les pongo la referencia de qué norma. En realidad no sé si le llame ficha de proceso. Lo que sí es un hecho es que nos ayuda a caracterizar cada uno de los procesos. Entonces, hay quienes le llamamos cédula de proceso, ficha de proceso. En realidad no hay algo como tal escrito. Para las fichas de proceso, eso lo pones tú de acuerdo a la información que necesites para tu proceso. Los planes de calidad, hablaste de una norma. Sí, hay una norma, Barbarita, para los planes de calidad. Ahorita que terminemos les pongo la referencia porque la verdad les digo, no recuerdo los códigos, sobre todo las vigencias de las normas, pero ahorita se las ponemos al terminar para que todos tengan acceso a esa información. Y finalmente estamos hablando de las acciones para abordar riesgos y oportunidades.
Finalmente recuerden que también actualmente la versión de la norma ISO 9001 nos pide determinar ciertas cuestiones o contar con información documentada. Si ustedes lo quieren poner en un plan de calidad, lo pueden hacer porque no hay nadie que les diga que está mal, ¿de acuerdo? Mientras ustedes lo tengan documentado, es suficiente para que ustedes puedan recibir el beneficio de cumplir con estos requisitos de la norma ISO 9001, porque más por cumplir, recuerden que es de verdad obtener el beneficio de verdad estar considerando esta cultura de calidad y de que todos los requisitos de la norma ISO 9001 se cumplan por convicción por parte de la organización, no solamente por obligación, sino que estemos convencidos y realmente claros de lo que se va a estar consiguiendo al implementar esta norma. Sí, la norma ISO 9001. Bien, ¿alguna otra duda que tengan hasta aquí? Y recuerden también que va a haber un montón de herramientas, por ejemplo, para poder establecer procesos, pues hay un montón de herramientas para gestión de procesos. Las famosas Lean Manufacturing o Six Sigma, en aquellos años se usaban mucho, ahora se siguen usando, nada más que la gente ya se ha puesto un poco exclusivo de que Six Sigma solamente es para los procesos digamos productivos. Y recuerden también que tenemos procesos de servicio y entonces a veces pensamos que una Six Sigma no le sirve a un proceso de servicio por las características que tiene, pero por supuesto si nosotros logramos implementar adecuadamente lo que se está queriendo lograr con el sistema, entonces podemos hacer uso de las herramientas que ustedes quieran, ¿de acuerdo? Hasta aquí, ¿alguna duda, algún comentario que tengan? ¿Qué me falta abordar de la norma? Recuerden también que debe de haber, muchas gracias Ote Falcon, ya nos ayudaste con la ISO 10005, pero igual me queda una parte con qué versión es la actual. Recuerden que esta norma sí la emite el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, entonces esta norma va a ser una NMX 10005, que bueno, viene de su versión mexicana de la versión en inglés, de la versión ISO, y la tenemos en México a través del Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, ¿de acuerdo? Entonces, nada más sería cuestión de ver cuál es la versión mexicana vigente para que la puedan adquirir, ¿de acuerdo? Y entonces podamos, pues abarcar más allá lo que necesita actualmente la norma ISO 9001 desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista que requiere que sea de una manera integrada. Recuerden también, Lorena, buenas noches, muchísimas gracias por estar aquí. Recuerden también que el día 1 de mayo hablamos acerca de los riesgos y la norma ISO 31000 nos dice que los riesgos tienen que ser integrados. Es una de las propiedades que tiene, una de las características que tiene la gestión de los riesgos. Lo mismo viene pasando aquí. ¿Por qué en aquel entonces la norma me dice que todo tiene que estar integrado? Pues porque ya lo vimos aquí, o sea, la norma me dice que la ISO 9001 me dice que yo necesito abordar esos riesgos y oportunidades con el fin de asegurar que el sistema de gestión de la calidad pueda lograr los resultados previstos. Y si se dan cuenta, el sistema de gestión de la calidad abarca a toda la organización, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es muy importante que nosotros consideremos que esta gestión de riesgos tiene que ser de una manera completamente integrada, ¿de acuerdo? Al poderlo hacer en todos los procesos de la organización, no se me puede quedar algún proceso sin gestión de estos riesgos y oportunidades, porque puede que de ahí vengan las principales causas del problema, ¿de acuerdo? Ajá. Ote Falcon, sí, todo está cambiando, Ote Falcon, ya todo se está alineando a una situación de, digamos, de que sea integrado a toda la organización. Incluso hay otras normas también que ya buscan la alineación a las cuestiones estratégicas de la organización, porque ya involucran el liderazgo, hay otras normas que involucran como tal la cuestión ética, ¿no? Entonces es muy importante que se considere que todo tiene que ser a lo largo de toda la organización y que, como ya lo vimos
en la charla de liderazgo también del día 27 de marzo, dijimos que el liderazgo es la responsabilidad de hacer o de lograr las cuestiones, o lograr los objetivos o hacer que las cosas se cumplan, ¿de acuerdo? Y que todos en la organización tenemos esa responsabilidad de ejercer nuestro liderazgo. Entonces, por eso es que es muy importante que también en la gestión de riesgos todas las personas que integramos el organigrama de la empresa o del sistema de gestión de la calidad también estemos vinculados con la parte de los riesgos. Entonces, todos tenemos responsabilidad de ejercer nuestro liderazgo para gestionar estos riesgos y oportunidades de tal manera que la organización y sus procesos se resulten beneficiados y resulten que realmente se está logrando la efectividad o la eficacia del sistema de gestión de calidad al lograr los objetivos planteados, ¿de acuerdo? Sí, de hecho sí, coincido también. La nueva estructura de la norma está muy padre. Algunas personas que he tenido oportunidad de ver en cursos físicamente, les comentaba yo que en la norma versión 2008, me decían, oye, que ayúdanos con un sistema de gestión ISO 9000, y yo decía, mejor se lo voy a pasar a alguien más, ¿no? Y yo le pasaba a las empresas o los clientes a otras empresas, porque a mí yo en ese momento estaba muy enfocada en ISO 15189, en ISO 22000, en ISO 17025, que esas normas de verdad eran pues todo, o que son más bien, ¿verdad? Que son todo un reto implementar. Y cuando cambió la norma a la versión 2015 y agarró este saborcito bueno porque ya involucra a toda la organización, ya de verdad genera esa parte de la sensibilidad de cultura de calidad en donde todos estemos comprometidos con el logro de los objetivos. Entonces ahí es cuando ya agarró sabor y dijimos, ahora sí vale la pena implementar una ISO 9001 porque ahora sí, de verdad involucra a una verdadera conciencia de calidad y a una verdadero involucramiento de todos los que conformamos a la organización, ¿de acuerdo? Sí, efectivamente, son temas que la verdad es una herramienta padrísima porque todavía tenemos por ahí muchos problemas con que la alta dirección a veces sigue sin estar convencida de esto y lo está haciendo porque alguien más lo está presionando. Y entonces ahí es donde tenemos nosotros los que estamos implementando el sistema todo a favor porque con el clásico, es que la norma lo pide, ya con eso nos estamos haciendo que todos sumen de una u otra manera valor para el logro de los objetivos, ¿de acuerdo? Bien, entonces nada más resumiendo, ya para ir cerrando porque se nos está terminando el tiempo y bueno, una disculpa porque en sesiones anteriores nos hemos excedido hasta por media hora, esta ocasión vamos a tratar de cerrar con tiempo. Recuerden que para poder implementar este requisito 6.1 necesitamos haber ya implementado el 4.1, que es el análisis del contexto, el 4.2, que es haber hecho nuestra lista de partes interesadas y haber determinado los requisitos que le corresponden. También recuerden que necesitamos también ya haber tenido la identificación de nuestros procesos o el mapeo de nuestros procesos para que sobre eso nosotros ya podamos identificar los riesgos y las oportunidades que le corresponden a cada proceso. Y una vez determinados los riesgos y oportunidades, definamos o podamos definir cuáles son las acciones a implementar para abordarlos y efectivamente evitar que un riesgo que se convierta en un problema o una no conformidad y aprovechar las oportunidades que identifiquemos para mejorar continuamente los procesos del sistema de gestión de la calidad. Y entonces tenemos evidencia suficiente o más bien mucho trabajo para seguir haciendo. La evidencia no es otra cosa más que algún lugar donde queden documentados esos riesgos y sus acciones a implementar. Yo en mi opinión es algo muy fácil, muy sencillo en una simple matriz de riesgos. Digo simple matriz de riesgos porque es un formato, claro que lleva mucho trabajo, claro que repercute en muchas acciones, pero finalmente una matriz de riesgo me va a permitir llevar todo el control de lo que está sucediendo a lo largo de la organización y si estos riesgos de verdad se están logrando evitar esos problemas, es decir, si están siendo eficientes y a través de esta misma matriz de riesgos podemos evaluar la eficacia de las acciones tomadas para poder abordar estos riesgos. ¿Cómo sería la eficacia de las acciones tomadas? Bueno, acciones tomadas para los riesgos
¿Qué voy a hacer dependiendo del riesgo identificado para evaluar que de verdad ese riesgo no se haya presentado? Y también evaluar la eficiencia o la eficacia de las oportunidades identificadas, pues también qué tanto me ayudó a mejorar, ¿verdad? Entonces finalmente es algo que tenemos que documentar, es algo que va más allá de los procesos, es algo que ya involucra la estrategia de la organización y que por lo tanto nos vamos a dar cuenta que de verdad son de utilidad dentro del sistema de gestión de la calidad. Hasta aquí, bueno, no sé, platíquenme cómo les fue. Quiero que por favor nos ayuden comentando a lo largo de la semana si de verdad están haciendo lo que estamos comentando aquí, si están generando esos registros que hemos hablado durante estas charlas. Digamos, quiero comentarles que precisamente pues la siguiente semana estaríamos cumpliendo ya 2 meses de transmisiones en vivo todos los miércoles. Muchas gracias a todos por estar participando. Y se dice fácil, pues 2 meses que se han pasado volando y que la verdad es un gusto tener los alcances que hemos tenido actualmente, llegar a otros países, recibir dudas por WhatsApp de otros países. La verdad es que eso es muy gratificante, el saber que podemos ayudar e ir más allá con el simple hecho de dar algunas ideas y que la gente a lo mejor lo podríamos hacer. Sin embargo, pues sí necesitamos a alguien que venga y nos desatore un poquito con las cuestiones, y para eso estamos, para eso queremos que todas estas herramientas, Facebook, WhatsApp, correos electrónicos, pues nos tengan en contacto para poder colaborarles en un poquito más, ¿de acuerdo? Maestra Alquicira, ¿de qué horario tenemos el curso? Fíjate que lo tenemos de 9 de la mañana a 3 de la tarde. El próximo viernes, dijimos que es viernes 24 de mayo, ¿de acuerdo? Entonces es de 9 a 3 de la tarde, y el tema es esta parte, la planeación de los riesgos y de las oportunidades, y la idea es que podamos identificar, van a consultar la publicación que va a estar en servicios especializados, también en el grupo de sistemas de gestión. Pero recuerden que ahí va a haber una cláusula donde dice que es muy importante que traigamos el análisis de nuestro contexto y que también traigamos nuestras partes interesadas, porque si no, no vamos a poder trabajar con ustedes como quisiéramos y nos vamos a seguir quedando en la práctica. Entonces, traigan su análisis del contexto, traigan su identificación de partes interesadas y sus requisitos, como ustedes lo tengan, como lo marque su sistema. Y aquí vamos a migrar a esta parte de la planificación para conectarlo a la gestión de los riesgos, ¿de acuerdo? Algo muy importante, establecer los procesos de apoyo como de aduanas. Sí, a lo mejor recibe otro nombre en la organización que tengamos. Recursos humanos, por supuesto, lo que es la contratación y la capacitación son temas críticos para los procesos, ¿verdad? Equipos de cómputo, sí, si son utilizados dentro del proceso, eso sí es muy importante. Por supuesto que ustedes pueden controlar todo, pero recuerden aquí que nos estamos enfocando mucho a aquello que es crítico para el proceso, ¿de acuerdo? Sí, por supuesto también procesos de apoyo como mantenimiento, infraestructura, almacén, y vamos a ver que también podemos estar vinculando algunos procesos estratégicos, ¿no? Como lo es la planificación estratégica ahora con la parte del análisis del contexto, y como lo es también el propio sistema de gestión de la calidad, la gestión de la calidad, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Rolando, es muy importante verificar la eficacia de las acciones tomadas. Así es, verificar las acciones, la eficacia de estas acciones para ver si de verdad cumplieron con su propósito o no, ¿de acuerdo? Y entonces en esta charla del próximo viernes 24, pues los vamos a estar como que abordando estas partes. ¿Para qué? Para que ustedes lleven un poco más de herramienta y puedan ver cómo lo vamos a aplicar en el sistema de gestión de la calidad. Y pues bueno, sin más por el momento, me despido como siempre agradeciéndole a Servicios Especializados en Administración y Calidad por el espacio que nos da, a todos nuestros colaboradores que están por ahí ya en esta charla también, a todos los participantes que nos hacen favor de comentar, de hacer un poco más didáctica la charla, y aquellos también que están ahí a lo mejor que no pudieron hacer ningún comentario. Está bien, perfecto. En este caso me interesa que
que se lleven las dudas, que yo les decía en sesiones anteriores que me interesa también ampliarles la duda, ¿por qué no? Porque a veces ni siquiera sabemos cuál es la duda y a lo mejor a través de esta charla, ahora sí ya sé cuál es mi duda, también eso es bienvenido. Les invitamos a que por favor nos ayuden con comentarios en la página, nos ayuden también en opiniones en la página acerca de lo que han visto con nosotros, sugerencias de temas para capacitación. A este momento no tenemos todavía liberado el programa porque estamos haciendo algunos cambios aquí en la organización, pero a partir de julio va a salir el programa ya, el nuevo programa de capacitación 2019, ya con algunos beneficios de valor curricular. Esperemos que para esa fecha ya esté concluido el valor curricular y bueno, pues también que ustedes puedan recibir mayores beneficios por venir a nuestras capacitaciones, que como siempre queremos que sean lo más accesible y lo más provechoso para todos ustedes, ¿de acuerdo? Gracias Ote Falcon, gracias Rolando Reyes, gracias maestra Alquicira, Barbarita, Lorena, Luzma, Adri Lumbreras, Yolanda de León, Ociel González, Dulce Acuña, Rolando, Frankie Rivers, y bueno, a todos los que están aquí, Mars Pérez, Zoila, Jesus, Arlene, gracias a todos y a los que ya no alcanzo a ver, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí presente y bueno, pues igual les pido que por favor nos ayuden compartiendo estos temas que a lo mejor le pueda servir a alguien más y que bueno, pues finalmente podamos seguir siendo productivos, ¿verdad? Aunque no estemos en línea, que este tema les sirva para las demás personas. Gracias maestra, muchísimas gracias por nuestro día, sí, muchísimas gracias. Y bueno, pues muy buenas tardes a todos, que tengan una excelente noche y que continúen con una excelente semana. Hasta luego.